Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. En la sesión de hoy, pues empezaremos ya la oración cristiana propiamente dicha, porque es la oración de Jesucristo, que es la que tenemos que imitar y a la que nos tenemos que unir. En el día de hoy vamos a trabajar un texto que es llamado por los especialistas el himno de júbilo o himno mesiánico, que es una de las joyas de la oración de Jesús. Y para esto vamos a leer la parte de Mateo, porque también tiene una parte en Lucas. La parte de Mateo está en el capítulo 11, versículos 25 al 30, y en Lucas, para los que lo quieran leer, pues estará en Lucas 10, versículos del 21 al 22. Te leo Mateo. En aquella ocasión Jesús declaró: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has reservado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Hijo quiera revelarlo. Venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estos evangelistas pues nos transmitieron una joya realmente de la oración de Jesús, que se suele pues llamar, como mencionamos ahora, pues el himno de júbilo, por ese gozo en el espíritu que muestra Jesucristo. Se trata de una oración de reconocimiento y alabanza. Nos tenemos que meter en esa lógica nosotros también. En el original griego de los evangelios, el verbo con el que inicia este himno expresa la actitud de Jesús al dirigirse al Padre, con un verbo poco largo, pero que no lo voy a decir. Es exomologuamai, traducido a menudo como te doy gracias. Pero en los escritos del Nuevo Testamento este verbo indica principalmente dos cosas. La primera es reconocer hasta el fondo. Por ejemplo, Juan Bautista pedía a quien acudía a él para bautizarse que reconociera hasta el fondo sus propios pecados. Eso lo encontramos en Mateo 3:6. La segunda es estar de acuerdo. Entonces, haciendo una síntesis, la expresión con la que Jesús inicia su oración contiene su reconocer hasta el fondo plenamente la acción de Dios Padre, y juntamente su estar en total, consciente y gozoso acuerdo con ese modo de obrar, con el proyecto del Padre. Qué cosa tan bonita, profundo. Estudiar la palabra de Dios en su profundidad, con sus términos, es tremendo. Reconocer hasta el fondo y estar de acuerdo hasta el fondo, si es que lo pudiéramos decir así. El himno de júbilo es la cumbre de un camino de oración en el que emerge claramente la profunda e íntima comunión de Jesús con la vida del Padre en el Espíritu Santo, en la cual se manifiesta plenamente su filiación divina. Su filiación divina. Y aquí vienen pues cosas muy importantes. Jesús se dirige a Dios llamándolo Padre. Y así deberíamos hacer nosotros. Padre. Este término expresa la conciencia y la certeza de Jesús de ser el Hijo, en íntima y constante comunión con Él y este es el punto central y la fuente de toda la oración de Jesús. Lo vemos claramente en la última parte del himno, que ilumina todo el texto. Jesús dice: todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Aquí hay toda una densidad teológica que es bueno empezar a desglosar. Jesús, por tanto, afirma que solo el Hijo conoce verdaderamente al Padre. Todo lo recibe de Él, todo.
y nosotros nos vamos a implicar en esa lógica. Cuando estamos unidos a Cristo, vamos a ser conscientes de que todo lo que nos pasa, todo ese amor que recibimos, lo vamos a recibir del Padre. Qué cosa tan impresionante. Todo conocimiento entre personas, como lo experimentamos en nuestras relaciones humanas, comporta una comunión, un vínculo interior a nivel más o menos profundo, entre quien conoce y quien es conocido. No se puede conocer sin una comunión del ser. En este himno, como en toda su oración, Jesús muestra que el verdadero conocimiento de Dios presupone la comunión con Él. Solo estando en comunión con el otro comienzo a conocerlo. Y lo mismo sucede con Dios. Solo puedo conocerlo si tengo un contacto verdadero, si estoy en comunión con Él. Y esa es una llamada muy grande. Tengo que estar en comunión con Dios. Pero ¿dónde está la clave? ¿Cómo yo adquiero esa comunión con Dios? Y ese es el trabajo de Cristo. Por lo tanto, el verdadero conocimiento está reservado al Hijo. O sea, que si nos unimos al Hijo, podemos conocer al Padre. El unigénito que desde siempre está en el seno del Padre, en perfecta unidad con Él. Ese es el que lo conoce plenamente. Solo el Hijo conoce verdaderamente a Dios al estar en íntima comunión con Él. Solo el Hijo puede revelar verdaderamente quién es Dios. Por eso se insiste tanto que oración cristiana, una hacia Cristo, porque es que Él es el Hijo y Él es el que tiene el pleno conocimiento del Padre. Y Él lo revela a quien quiere. Al nombre de Padre en este himno le sigue un segundo título, Señor del cielo y de la tierra. Jesús con esta expresión ahí lo está adorando, le está dando gracias, lo está adorando, un perfecto adorador, porque todo lo recibe. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dar gracias, adorar. Jesús con esta expresión recapitula la fe en la creación y hace resonar las primeras palabras de la Sagrada Escritura, que dice que al principio creó Dios el cielo y la tierra, Génesis 1:1. Orando, él remite a la gran narración bíblica de la historia de amor de Dios por el hombre, que comienza con el acto de la creación, que Dios nos creó. Y así empieza esta historia amorosa, y donde nos vamos a involucrar en ese diálogo amoroso. Jesús se inserta en esta historia de amor, más aún, es su cumbre, es su plenitud. Ahora, hagámonos una pregunta, porque este himno es muy revelador. ¿A quién quiere revelar el Hijo los misterios de Dios? Todo ese conocimiento que el Hijo tiene, ¿a quién se los quiere revelar? Y al comienzo del himno Jesús expresa su alegría porque la voluntad del Padre es mantener estas cosas ocultas a los doctos y a los sabios y revelarlas a los pequeños. Eso nos lo dice Lucas 10:21, como para que lo vean con más profundidad. En esta expresión de su oración, Jesús manifiesta su comunión con la decisión del Padre. Claro, hay una comunión de voluntades que abre sus misterios a quien tiene un corazón sencillo, y esa es la voluntad del Padre. Esto no se lo va a revelar a los sabios, sino a los sencillos, a los pequeños. La voluntad del Hijo es una sola cosa con el Padre, o sea que el Hijo, ¿a quién le va a revelar estos misterios? A los humildes. Entonces, para unirme al Hijo, para unirme a Cristo, tengo que ser humilde. La revelación divina no tiene lugar según la lógica terrena, para la cual los hombres cultos y poderosos y sabios son los que poseen los conocimientos pues, más importantes, y estos luego los transmiten a la gente sencilla y a los pequeños. Con Dios la lógica es distinta. Dios ha usado un estilo muy diferente. Los destinatarios de su comunicación han sido precisamente los pequeños, y esta es la voluntad del Padre, y el Hijo la comparte con gozo. Te doy gracias porque esto no te lo ha revelado a los sabios, sino a los pequeños. Esto es una oración y un diálogo amoroso muy lindo. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Aquí, los pequeños, los humildes. De aquí deriva la invocación que dirigimos a Dios en el Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí hay algo muy clave. El Hijo, Jesús, solo está para hacer la voluntad del Padre. Y así le da gloria, así lo adora, así le da gracias. Eso es clave, porque nosotros, si nos vamos a implicar en ese diálogo amoroso, tenemos que hacer la voluntad del Padre.
¿Y cuál es la voluntad del Padre? Como se lo dijo al joven rico, cumpla los mandamientos. Y después de que cumpla los mandamientos, o cuando ya sienta que va en ese camino, entonces siga a Jesucristo, identifíquese con Él, únase plenamente a Él. Eh, Junto con Cristo y en Cristo también nosotros pedimos entrar en sintonía con la voluntad del Padre, llegando a ser sus hijos también nosotros. Si nosotros trabajamos con esta lógica, pues nos vamos convirtiendo realmente en hijos, en buenos hijos y cada vez mejores hijos. Jesús, por lo tanto, en este himno de júbilo expresa la voluntad de implicar en su conocimiento filial de Dios a todos aquellos que el Padre quiere hacer partícipes de Él. ¿Y quiénes son ellos? Aquellos que acogen este don, que son los pequeños, los humildes. Pero ahora entonces la pregunta, ¿qué significa ser pequeño, sencillo, humilde? ¿Cuál es la pequeñez que abre al hombre a la intimidad filial con Dios y a aceptar su voluntad? ¿Cuál debe ser pues la actitud de fondo de nuestra oración? Y el mismo Señor nos lo responde. Miremos el sermón de la montaña, donde Jesús afirma, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto que nos muestra que la pureza de corazón es la que permite reconocer el rostro de Dios en Jesucristo. ¿Y qué es esa pureza de Dios? Es tener un corazón sencillo como el de los niños, sin la presunción de quien se cierra en sí mismo, pensando que no tiene necesidad de nadie, ni siquiera de Dios. Y aquí hay algo muy clave. Todo lo he recibido del Padre, no lo hemos leído ahora. Y Jesús por eso es humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde, porque todo lo recibe del Padre. Por mí mismo no tengo nada. Y nosotros, si nos queremos unir a Dios, a Cristo, también tenemos que reconocer que todo lo recibimos del Padre. O sea que no somos autosuficientes, no nos dependemos de nosotros mismos. Tenemos que estar en una sintonía total y absoluta con Jesús, a la voluntad del Padre. Es clave. Nosotros debemos vivir es para adorar, para dar gracias, para vivir el proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Eh, Hay otros dos elementos que es importante destacar. El evangelista Lucas introduce la oración con la anotación: Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo, y aquí aparece la otra persona. Jesús se alegra partiendo desde el interior de sí mismo, desde lo más profundo de sí, la comunión única de conocimiento y de amor con el Padre, la plenitud del Espíritu Santo. Todo esto es posible, es por ese amor infinito del Espíritu Santo que nosotros por Cristo participamos. Nosotros también podríamos decir que nos llenamos de alegría en el Espíritu Santo por Cristo, por su obra redentora y santificadora. Bueno, aquí hay varios momentos importantes para que tú medites cómo es tu oración al Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Esto es una joya, es algo que hay que meditar cada vez más. Solo el Espíritu Santo nos va dando luces para entender profundamente este diálogo amoroso. Pero esta es la verdadera oración cristiana. Y cumplir la voluntad del Padre. Cumplir la voluntad del Padre, porque cuando hay unión de voluntades hay amor. Dos personas, cuando se aman, se casan, van al matrimonio, y es para tener prácticamente una voluntad, una identificación plena. Nosotros estamos aspirando también a un amor, pues no humano, a un amor mucho más profundo, de tener una unión profunda de voluntades, de conocimiento con Dios, para gozar de su vida íntima. Todo lo recibimos del Padre, lo adoramos, lo reconocemos, le damos gracias, participamos en la labor redentora de Cristo, y todo por el Espíritu Santo. Bueno, te animo a que le des me gusta a este video, te suscribas, hagas tus comentarios, medita y piensa oración cristiana. Esta es la lógica de la oración cristiana, de la oración de Jesucristo. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.